Imagina una escena. Todavía está oscuro. La lluvia cae fina y helada en el corazón de la ciudad. Un niño de 8 años, envuelto en un trapo empapado, duerme encogido justo en la entrada de un banco lujoso. Se llama Lucas. No tiene casa, ni familia, solo un amuleto sucio, una carta vieja y una monedita especial, apretada entre sus pequeñas manos. Al otro lado del vidrio, un hombre de traje caro y mirada impaciente. Rodrigo, el dueño del banco, millonario y acostumbrado a mandar. Solo quiere entrar, pero se irrita al ver a Lucas obstaculizando su paso. Se prepara para echar al niño de allí, pero de repente, algo brilla en el suelo. La moneda se escapa de la mano de Lucas, y cuando Rodrigo la ve de cerca, siente un escalofrío. Esa moneda, la reconoce al instante. Era de su hijo, perdida hace años, antes de una tragedia que lo cambió todo. ¿Qué conexión existe entre este niño de la calle y el pasado más doloroso de Rodrigo? ¿Qué hará Rodrigo ahora? ¿Dará la espalda? ¿O este niño cambiará todo? Quédate conmigo y verás cómo un simple encuentro puede transformar destinos, de formas que nadie podría imaginar. El ruido de la lluvia era un peso constante sobre aquella calle oscura del centro. Ni siquiera parecía la entrada de uno de los edificios más bonitos y lujosos de la ciudad. Todo el mundo pasaba apurado, con los hombros encogidos, esquivando charcos, bajo paraguas. Eran las 7 de la mañana, mucha gente camino al trabajo, pero nadie miraba lo que estaba allí, justo en la entrada del banco. Tirado junto a la puerta giratoria, envuelto en un trapo tan pequeño y roto que apenas cubría la mitad de su cuerpo, Lucas intentaba no temblar tanto. El trapo ya estaba empapado, pegajoso sobre la piel, manchado de lodo y de calle. Solo tenía 8 años. Los ojos, cuando los abría, eran enormes y cansados. Incluso cerrados, se notaba que luchaba contra el frío y la tristeza, intentando dormir, pero era ese sueño entrecortado de quien siempre está listo para despertarse con cualquier ruido. Su rostro mostraba marcas. No era solo la suciedad de tantas noches en la calle, sino una línea de preocupación, una tristeza profunda, de esas que solo tiene quien ha visto lo que no debía ver. De vez en cuando, un coche tocaba bocina cerca y Lucas se apretaba las piernas contra el pecho con más fuerza, como si así pudiera esconderse del mundo. Una pequeña esperanza guardada, callada, casi invisible, la mano cerrada, oculta bajo el cuerpo, protegiendo algo. Nadie lo notaba. Los zapatos caros de los adultos ni siquiera minoraban el paso a su lado. Pero Lucas lo veía todo desde allí. Veía las piernas apresuradas, los niños con uniforme al otro lado de la calle rumbo al colegio, y sentía un deseo amargo, una añoranza de algo que casi ni recordaba. El estómago gruñía despacio, pero más fuerte era las ganas de llorar. Aunque ya no tenía lágrimas, sentía que ya lo había llorado todo. Cada noche, cada trueno hacía que Lucas apretara más esa mano. Allí dentro, bien cerrada, estaba una monedita vieja, sucia, pero distinta a las demás. Era lisa, y tenía un brillo que no se apagaba, ni después de tanto tiempo entre dedos mugrientos. Cuando se sentía muy solo, Lucas abría la mano solo un poco y miraba la moneda. Allí también guardaba su otro tesoro, una hoja doblada, toda arrugada, con letras casi borradas por la humedad y el sudor. La carta de su madre. Fue ella quien le entregó ambas cosas, la moneda y la carta, mucho antes de irse. Cuida esto y nunca lo pierdas, hijito. Te va a proteger. Lucas no entendía muy bien cómo, pero cumplía cada palabra. En los peores momentos, cuando de verdad tenía miedo, pensaba en su mamá. La nostalgia apretaba, quemaba el pecho, pero ese recuerdo era lo que lo empujaba hacia adelante, incluso cuando todo parecía imposible. La noche había sido larga. Intentó dormir bajo una marquesina, pero unos chicos más grandes llegaron y lo echaron de allí, diciendo que ese sitio era de ellos. Así que caminó hasta encontrar el banco, que le pareció más seguro, poca luz, nadie por esas horas. Se sentó en silencio, se acurrucó, abrazó las piernas y pensó que, quizás, al día siguiente todo podría cambiar. En el fondo sabía que no, pero no se rendía. El olor a calle era fuerte. Gasolina, basura mojada, cigarro mezclado con perfume caro de los que corrían bajo la lluvia. El trapo se pegaba a su barriga. Cuando una ráfaga fría arrastró una hoja hasta su cara, Lucas se asustó. Respiró hondo y volvió a quedarse quieto. A cada minuto miraba a su alrededor, los ojos bien abiertos, aprendiendo todo el tiempo a protegerse. Esa era su vida. Hubo un momento en que casi se quedó realmente dormido, hasta que un coche negro se detuvo justo enfrente. No tuvo tiempo de pensar, solo de jalar el trapo para taparse la cara.
Escuchó la puerta cerrarse de golpe y voces apagadas, lejos aún. Pero todavía nadie lo había notado. Volvió a abrir la mano, apenas, solo para sentir de nuevo la moneda. Aunque no sabía de dónde venía ni qué valor tenía de verdad, Lucas sentía que tenía que cuidarla, tal como le pidió su madre. La lluvia arreció. Gotas grandes golpeaban el suelo, y de vez en cuando una le salpicaba la mejilla, helada. Desde la calle, el olor a pan recién hecho de una panadería cercana le dolía de otra manera, un deseo entre esperanza y tristeza. Se acordó de cuando vivía en un cuarto estrecho con su madre, cuando a veces conseguía un pan para compartir entre los dos. Ahora, solo quedaba el recuerdo, y esa moneda. El rostro de Lucas, esa madrugada, era más dulce que triste. Quien mirara con atención vería a un niño tratando de ser fuerte, cada músculo tenso por miedo, pero en su mirada había un coraje cansado. Se seguía preguntando cuándo llegaría alguien que lo viera. Ni rabia, ni vergüenza. Era ese tipo de dolor que se vuelve costumbre. Con la ciudad despertando, todo se volvió más ruidoso. Un perro revolvía la basura cerca. Una mujer se detuvo bajo la marquesina para mirar el teléfono, pero se fue sin notar al niño. Un guardia del banco pasó mirando de lejos, solo negó con la cabeza y siguió su camino. El frío se coló hasta los huesos de Lucas. Quedó inmóvil, sintiendo solo el sonido de su respiración y el corazón latiendo fuerte. Entre el final de la noche y el comienzo del día, solo quedó el silencio y el ruido del agua cayendo. Y la forma de un niño que resguarda el último pedazo de mundo entre sus dos manos. El día sigue oscuro, en ese punto en que la ciudad parece un fantasma y solo las luces frías de los faroles brillan sobre el asfalto mojado. Hay niebla, esa humareda blanca baja que hace que todo se vea difuso. Los autos pasan más lento, las bocinas ahogadas tras el vidrio. El aire está denso de frío y olor a lluvia. No hay ni un poco de calor en ningún rincón. Rodrigo llega como un huracán. El chofer apenas detiene el auto cuando ya ha cerrado la puerta de golpe. Traje oscuro, reloj brillante, la cara seria, esas arrugas de preocupación profundas en la frente. No está allí para contemplar el cielo ni oír la ciudad. Solo piensa en el reloj, en el retraso, en el teléfono vibrando sin parar en su bolsillo. Baja refunfuñando, ni se inmuta por el viento helado en la cara. A cada paso lanza miradas rápidas a la acera. La corbata torcida de tanto arreglarla. La calle es solo charcos y basura desperdigada. Para Rodrigo todo es obstáculo. Su prisa parece aún mayor que la propia mañana. Y de repente, se detiene en seco. Sus caros zapatos de cuero resbalan un poco cuando casi tropieza con un bulto de trapos sucios en la puerta de su banco. Se lleva un susto, el cuerpo se va hacia adelante. Se nota esa mirada fría, llena de impaciencia, como si perder un segundo allí fuera delito. Lucas está hecho un ovillo, casi desaparecido entre tantas ropas rotas y sucias. El pelo, lleno de nudos, le tapa media frente. El rostro parece no tener color. Tiene ese aire de alguien que ha llorado tanto que ya ni lágrimas le salen. Agotado. Le tiembla la barbilla por el frío. Una de sus manos aprieta con fuerza a algo escondido entre los dedos, tan sucio como el resto. Rodrigo mira arriba, al letrero iluminado del banco, luego de nuevo al niño. Los dos no podrían ser más distintos. Uno, impecable, queriendo distancia de cualquier problema. El otro, solo un pequeño cuerpo intentando encontrar calor donde no lo hay. Por un momento, Rodrigo solo observa, con el ceño fruncido. No siente lástima. Su mirada es puro fastidio, como si Lucas fuera solo otra suciedad a limpiar de allí. No entiende cómo permitieron esa escena justo en su puerta, justo el día que ya empezó mal. Hace un gesto automático para apartar a alguien. Mueve la mano, respira hondo, casi gruñe una maldición. El silencio de esos segundos pesa. Solo se oye el goteo del toldo sobre el suelo, y ese aire demasiado frío para que un niño duerma ahí. El guardia de seguridad, al otro lado de la puerta de vidrio, se acerca por dentro y espera una señal. Rodrigo se agacha un poco, como si fuese a hablarle al niño. Pero duda. El olor fuerte, mezcla de lluvia vieja, calle y abandono, lo hace retroceder un paso. Empuja el brazo de Lucas con la punta del zapato, sin delicadeza. Lucas se mueve, abre un ojo asustado, se frota la cara y trata de protegerse del hombre gigante frente a él. Se queda encogido, y se jala el trapo más hacia el pecho. La expresión de Rodrigo se pone aún más dura. Está a punto de explotar. Habla en voz baja, pero con rabia. Sal de aquí, niño. Estás estorbando. No hay espacio para diálogo. Lucas solo asiente con la cabeza. Agarra con fuerza ese objeto escondido y no dice nada.
Mira al suelo, como si no hubiera oído bien. Tras la puerta, un empleado observa, dudando si debe pedir ayuda. La niebla es espesa. Solo el rostro de Lucas queda enmarcado bajo una luz amarilla. Un contraste entre el niño sucio y solo y ese banco gigante envuelto en cristal y mármol. Rodrigo siente una presión en el pecho, pero no lo deja ver en la cara. Ni una microexpresión de duda. Está demasiado irritado para dejar que cualquier sentimiento cruce la coraza. Todo lo que quiere es entrar, tomar café caliente en la sala de reuniones y fingir que esa escena nunca existió. Pero Lucas no se mueve. No se levanta, no ruega, no dice nada. Solo agarra ese pequeño objeto con tanto miedo, como si todo su mundo dependiera de protegerlo. Su mirada, aunque agotada, guarda al fondo valentía. Rodrigo, sin quererlo, nota ese brillo raro de quien ha dado demasiada pelea para tan poca edad. El tiempo parece detenerse por la tensión. Rodrigo piensa en gritar, pero rápido mira a los lados, temiendo ser juzgado. Muy en el fondo, algún recuerdo antiguo le golpea, algo que él prefiere ignorar. Pero antes de sacar ese sentimiento, mete la mano al bolsillo, saca su celular y empieza a teclear nervioso un mensaje al guardia. Quita a este niño de la entrada ya. El frío empeora. Lucas acerca un papel arrugado a su pecho. Se le ve ocultando eso como un tesoro. La manera en que protege lo que tiene es la de alguien que ya lo ha perdido todo, menos la esperanza. Rodrigo ni siquiera distingue bien qué es, pero presiente que esa imagen no se irá así nomás de su cabeza. Los autos siguen pasando, indiferentes, salpicando agua sobre la acera. Un perro ladra a lo lejos. Dentro del coche, el chofer de Rodrigo mira de reojo, sin saber qué hacer. Es solo una mañana más en la gran ciudad, pero para Lucas y Rodrigo, todo lo que pasa ahí pesa distinto. Rodrigo respira hondo, casi molesto de sentir algo. Al fin y al cabo, ese no era lugar para un niño, ni para recordar cosas tristes. Pero aunque intente ser el de siempre, algo en ese niño encogido le aprieta el corazón por un instante, antes de volver a guardarlo. Se acomoda otra vez la corbata, camina hasta la puerta y espera, enfadado, mientras el guardia se acerca. Su mirada lo dice todo, no importa lo alto que sea el edificio, nadie quiere ver pobreza allí. No tiene tiempo, ni paciencia, pero, por alguna razón, no puede mirar para otro lado. La puerta del banco seguía fría por la lluvia nocturna. Rodrigo miró a ese niño arrebujado en la entrada, respirando despacio, el mentón temblando. El traje de Rodrigo cortaba hasta el viento, elegante, seco, caro. El niño, en cambio, parecía pegado al suelo, pies encogidos, pelo enmarañado, solo un trapito roto sobre las piernas. Ni coraje tenía para pedir. Solo quería desaparecer, apretándose fuerte, sosteniendo algo en la mano que ni para dormir soltaba. Rodrigo resopló fuerte. Sentía frío en los huesos, pero no por el clima, era pura rabia. ¿Cómo podía un banco así, con seguridad siempre, dejar que pasara algo así? Ya se veía el titular en su cabeza. Banquero expulsa a niño de agencia. Endureció la cara a propósito, queriendo verse aún más grande. Esas arrugas bajo los ojos cavadas. Alzó la voz, llamó a los guardias. El primero se acercó rápido, capa negra chorreando, cara seria de quien ya intuye un reto. ¿Alguien ha visto esto aquí?, preguntó Rodrigo, señalando al niño dormido. El guardia miró a Lucas como a un pedazo de basura tirado allí. El otro solo se encogió de hombros. Nadie contestó. ¿Pueden quitarlo de la puerta, por favor? Rodrigo ni esperó respuesta. Ya iba a dar la vuelta, pero la puerta giratoria no cedía. El peso del niño ralentizaba todo, casi atascándola. El guardia dudó, incómodo. Se acercó a Lucas, lo sacudió suave, trató de despertarlo. El niño no despertó de inmediato. Solo tembló, despacio, la mano apretando algo sobre el pecho, como si abrazara un miedo, un valor, un recuerdo. Rodrigo se impacientó. Podía oír su propia respiración resonando por el vestíbulo vacío del banco. Afuera la ciudad era puro ruido de buses, bocinas, y esa llovizna densa golpeando el vidrio, pero dentro parecía mudo. Una tensión espesa. Lucas abrió el ojo despacio, viendo todo borroso. Solo vio la bota del guardia, el rostro barbudo y molesto, luego sintió la mirada helada de un hombre de traje. La sensación de estar en peligro era automática. Se hizo más pequeño, pegando las rodillas al pecho. No decía nada. Apresó un amuleto sucio colgado al cuello con manos manchadas de tierra. En la otra, una moneda gastada, casi pegada a la piel de tanto apretarla. El guardia dijo en voz baja,
Anda, levántate. No puedes quedarte aquí, chaval. Lucas no se movió. Su miedo tenía otra forma. No era miedo a gente mala. Era miedo a no tener nunca más donde dormir. Miedo a perder lo poco que era suyo. Esa carta arrugada en el bolsillo, el cordón mugriento del amuleto y la moneda, todo mezclado en su mano pequeña. Rodrigo lo veía todo casi desde fuera. Pero no apartaba los ojos de la moneda, que brilló de modo distinto cuando le dio la luz del amanecer. Solo entonces notó que no era una moneda cualquiera. Pero fue solo una sospecha, así que apartó el pensamiento, forzándose a mantenerse rígido, serio, profesional. No podía dejarse afectar ahí, no en ese lugar ni a esa hora. La puerta de vidrio volvió a crujir, obligando al niño a moverse. Lucas miró directamente a Rodrigo por un segundo. Solo uno, demasiado rápido para recordarse, pero suficiente para dejarle clavado un malestar fuerte. Sus ojos estaban vacíos e intensos al mismo tiempo, llenos de preguntas mudas, listos para pelear o huir. Rodrigo, por altivo que fuera, sintió el peso de esa mirada. Como si el niño, sin hablar, dijera, no voy a soltar nada, no me voy, no tengo a dónde ir. Ese cruce de miradas fue puro silencio. Ni el guardia quiso decir más. Rodrigo tragó saliva. Pensó en los periódicos, pensó en su propio hijo ausente, pensó en el olor a lluvia filtrándose en el abrigo caro. Quiso resolverlo rápido, sin meter ningún sentimiento. Solo otro problema en su agenda llena de problemas de adulto. Con el ojo fijo en lo que Lucas escondía, Rodrigo volvió a irritarse. Gritó hacia adentro, un grito que no sale en voz alta, solo arde en el estómago. Extendió la mano, firme. ¿Qué tienes ahí? Enséñamelo, niño. Pero Lucas pegó aún más la moneda a su piel, casi hundiendo el disco antiguo en su pecho flaco. Un sudor frío le descendía por la cara sucia. No respondía, no lloraba, no suplicaba. Solo temblaba, mirando a quien se acercara como si fuera un animal acorralado. Y aún sin palabras, Rodrigo entendió que allí ninguno lograría nada por la fuerza. El punto muerto era real. Rodrigo sabía que el niño estaba sucio, que representaba un peligro, una molestia. Pero esa terquedad, esa manera artesanal de proteger lo que era preciado, parecía el eco lejano de algo mucho mayor que hambre o frío. Afuera, la ciudad seguía. Autos corriendo, gente sin tiempo, sin mirar. Pero dentro de ese vestíbulo, los minutos pasaban lentos. Pasos sonaban despacio en el mármol, la respiración pesada del guardia, la garúa casi volviéndose lluvia fuerte. El guardia trató de jalar a Lucas suavemente del brazo, pero el niño puso resistencia, mucho más de la que cabía en ese cuerpecito. El amuleto cayó torcido, el trapo rasgado casi dejó ver el hombro, y la moneda fue quedando cada vez más apretada en la mano de Lucas. Rodrigo observaba todo, frizando el rostro a no dilatar nada. Pero por dentro, sintió. Se acordó de perder, de noches frías, aunque no fueran las suyas. Se acordó del olor a infancia, de juguetes perdidos, de promesas jamás cumplidas. Aunque no quería admitirlo, Rodrigo se preguntó. Quiso saber de dónde había salido esa moneda. Quiso entender cómo un niño así podía estar defendiendo un objeto como si fuera oro, como si fuera el último pedazo de amor en el mundo. El niño lo miró otra vez, más firme. El silencio se convirtió en combate mudo. Rodrigo quería explotar, pero ya ni para eso tenía fuerzas. Mantuvo solo el ceño fruncido, el pie golpeando el suelo. Decidió, quizá por cansancio, quizá por curiosidad, que no se iría sin entender qué era aquello. Casi 2 minutos duró ese punto muerto. El banco despertando lento, luces encendiéndose, el aroma a café llegando sutil desde la sala del personal. Y allí en la entrada, el frío de 2 mundos totalmente diferentes se mezclaba. El del niño que no suelta lo que tiene, y el del millonario que no sabe qué siente, pero siente algo, y eso ya basta para ponerlo todo raro. El reloj en la muñeca de Rodrigo pitaba. Pero nadie, en ese segundo, fue capaz de moverse. El guardia corpulento se acerca rápido, sin mirar a los ojos al niño. Agarra a Lucas del brazo, como hacen los adultos, pensando más en el reloj que en el niño asustado bajo él. Lucas intenta resistirse, aprieta el amuleto mugroso y la moneda con tanta fuerza que sus dedos palidecen. Pero no tiene fuerza, ni voz para quejarse. Solo ese miedo encajado en el vientre. En el forcejeo, su mano pierde ritmo. La moneda se escurre entre el sudor de los dedos delgados, suena contra el suelo frío de la mañana. Se oye. Plen. Todos se detienen durante medio segundo. Rodrigo al principio ni reacciona.
Para él solo es una escena más de la calle. Niño, miseria, problema. Pero el sonido de la moneda sobre el piso liso es distinto. Tiene un eco extraño en esa mañana tan silenciosa, que ahora parece más fría. La moneda rueda, vacila, despacio, hasta detenerse cerca de su zapato. Quizá por costumbre o por simple aburrimiento, Rodrigo se agacha a recogerla. Sus zapatos caros se manchan de mugre. Agarra la moneda aún tibia del calor de la mano del niño, y entonces se detiene. Pasa unos segundos mirándola, como si no creyera lo que ve. El mundo entero se silencia. El banco, que estaba ruidoso, lleno de pasos apurados y personas esperando fuera, desaparece. Rodrigo solo ve la moneda. El metal es antiguo. Está gastado en el centro, el dibujo casi borrado, pero aún se puede leer la inscripción. Por nosotros, siempre. 2017. Los ojos se le agrandan, la mandíbula se tensa, la respiración se trunca un momento. Esa moneda era parte de una pareja. Rodrigo lo recuerda como si fuera ayer. Era un regalo para su hijo, años atrás. Lo último con lo que el niño jugó antes del accidente. Nunca se halló la moneda después de aquel día. Era un símbolo, un pequeño secreto entre padre e hijo. Rodrigo siente que le arde el pecho, el estómago le da vueltas. De pronto, las manos le tiemblan. Pero Rodrigo hace todo lo posible por no mostrarlo. El resto del cuerpo sigue inmóvil, pero la moneda pesa mucho más de lo que puede admitir. Tan pequeña, y parece que lleva dentro todo su pasado, ese vacío, esa herida que nunca cerró. Mira a Lucas, que lo observa de reojo, listo para huir si alguien intenta tomarle la carta o el amuleto. Los ojos del niño son enormes, dos ventanas oscuras llenas de miedo y hambre, pero también esa desconfianza que solo conocen los apaleados por la vida. Lucas no dice nada. Parece un animal acorralado. Rodrigo es incapaz de apartar la vista de la moneda, ni de los ojos del niño. Afuera, el ruido sigue, bocinas, lluvia, gente con prisa. Pero allí, entre ese hombre de corbata y el niño acurrucado, el tiempo se congela. Recuerda a su hijo, cómo reía, el calor de esa manito cerrando la moneda igual que Lucas hizo hace un rato. Recuerda el último abrazo, el cuarto desordenado, el silencio del hospital después. Esa ausencia que nadie ve pero nunca se va. Y ahora, esa moneda perdida regresa a su mano, de una forma rara e imposible. Por dentro, Rodrigo siente rabia y miedo. ¿Cómo llegó ese niño a tenerla? Debió robarla, piensa, pero ¿cómo había circulado esa moneda tantos años hasta aparecer allí? ¿Simple coincidencia cruel o una locura del destino? Tantas cosas, tanto tiempo, y ahora la tiene delante, en ese suelo mojado, oliendo a calle, en manos de un chico que parece haber salido de la nada. El guardia mira a Rodrigo, esperando órdenes. Dos empleados murmuran, extrañados por la demora, luego vuelven rápido a sus escritorios. Para ellos, un día más, pero para Rodrigo, todo parece fuera de lugar. Se pierde por dentro, sin saber qué hacer ni decir. El niño extiende la mano despacio, queriendo recuperar la moneda. Rodrigo duda, siente que la piel le suda frío. Su mano cubre la moneda. Mira a Lucas con firmeza y algo allí es distinto. Ya no es solo irritación o prisa. Es una mezcla extraña de añoranza, de dolor, de miedo a volver a sufrir. Lucas se echa un poco atrás, los ojos clavados en la muñeca de Rodrigo, esperando el grito, el golpe, la expulsión. Los hombros se contraen, como queriendo desaparecer en su ropa. Pero no llora. Solo endurece el rostro, aprieta la carta y el amuleto como escudo. En ese momento, Rodrigo quiere preguntar todo. ¿Dónde la encontró? ¿Con quién? ¿Por qué? Pero las palabras no salen. El nudo en la garganta le impide hablar. Piensa en el hijo que perdió, en el niño que tiene delante. Por un instante, no entiende nada. El silencio pesa más que todas las bocinas allá afuera. Rodrigo cierra la mano sobre la moneda. Da un paso atrás, sintiendo todas las miradas sobre él. Nadie ahí entiende por qué un hombre tan poderoso parece tan trastornado por un simple objeto y un chico sucio de la calle. En la puerta giratoria, la lluvia devuelve reflejos extraños. Una ráfaga fría entra, golpea los zapatos mojados de Lucas. Tiembla. Rodrigo lo nota, pero no dice nada. Solo mira al chico encogido, visiblemente exhausto, huyendo del mundo, menos de él en ese momento. Entre el lujo del banco y la miseria evidente del niño, existe un abismo, pero ahora no parece tan ancho. Todo lo que Rodrigo creía saber sobre control, poder, lógica,
Parece pequeño frente a esa moneda y a esa historia no contada. Sujeta la moneda como un hombre que ha hallado un pedazo de su propio corazón perdido. Pero ya no está entero. Ni él, ni el niño allí. El tiempo, que parecía volar, ahora va despacio. Y aunque no sabe qué hacer, Rodrigo entiende en el pecho que ha pasado la vida esperando respuestas. Y ahora tiene una allí, mirándolo con miedo, hambre y coraje a la vez. La ciudad no se detuvo. Pero ahí dentro, Rodrigo y Lucas no son solo el banquero y el chico de la calle. Son dos trazos de historias que, de algún modo, se entrelazan para siempre. Rodrigo se quedó quieto durante un instante que pareció mucho más largo de lo real. Sostenía la moneda entre los dedos, mirándola como si fuera mentira, mientras esos guardias enormes esperaban órdenes. Un rastro de sudor bajaba de su frente, aunque afuera hiciera frío. Algo en ese objeto minúsculo atravesaba todo su orgullo. Aquel recuerdo, aquel miedo. Se veía en sus ojos, que se helaron por completo al momento siguiente, volviendo a la dureza habitual. Respiró hondo, algo impaciente. Solo al mirar a ese niño hecho un ovillo, los hombros de Rodrigo se alzaban. Tenía rabia, muchísima curiosidad, y ese malestar imposible de explicar. Quiso mandar a todos lejos, desaparecer el asunto de golpe. Pero al mirar otra vez la moneda en la mano, algo más fuerte lo detuvo. Mételo adentro. Ahora. La voz salió firme, pero no tan gruesa como de costumbre. Los dos guardias se miraron raros, sin saber si habían oído bien. Nadie trae jamás a un pobre adentro de ese banco, y menos por la puerta principal. La gerente solo logró alzar una ceja, con cara de asombro. Igual, obedecieron. Lucas abrió los ojos, asustado. Aún tanteaba el trapo viejo y no soltaba el amuleto. Le temblaban las piernas, todavía tumbado, mirando al hombre de traje que daba órdenes a gritos. Pensaba que le iban a pegar, como en otros bancos, o que le iban a quitar lo poco que tenía. Pero esta vez la sorpresa fue distinta. El guardia se agachó, hasta con cierta delicadeza, pero Lucas se hizo a un lado, tirando del trapo con él. No quería soltar la moneda, ni la carta que apretaba arrugada al pecho. La manita sucia y helada parecía pegada. El guardia intentó hablar bajo, pero su voz retumbó como un trueno. Levantate, chico. Ven conmigo. No te va a pasar nada, solo entra. Los ojos del niño se cerraron un segundo, apretados. El pecho subía y bajaba más rápido. El sonido del miedo era más fuerte que la propia lluvia allá afuera. El viento empujaba un último resto de agua y frío cuando la puerta giratoria se abrió despacio. Los demás empleados, unos de traje y corbata, otros en la entrada, lo miraban como se mira a alguien con enfermedad, con suciedad. Rodrigo estaba adelante, brazos cruzados, mirada firme, pero esa moneda no salía de su mano. Cuando Lucas entró, cada paso le costaba más. Caminaba despacio, tropezando con su propio cuerpo, sin despegar la mirada de sus manos. Apretaba el amuleto y la carta con tanta fuerza que los dedos se ponían blancos de suciedad. El suelo del banco, de mármol brillante, reflejaba unas luces que parecían casi falsas. La diferencia entre el mundo de fuera y ese mundo de adentro era como un bofetón. El olor era otro. Olía a café caro, a perfume, a dinero, nada que ver con el sudor y la calle. Pero nadie le dijo buenas tardes. Solo silencio. Hasta el taconeo de la gerente se sentía como una amenaza. El niño miraba de un lado a otro, buscando salida. El banco parecía gigante. Sus ojos saltaban de los cuadros en la pared, a las cámaras arriba, a las puertas de cristal que llevaban a la sala de reuniones. Pero siempre regresaban al hombre que lo había llamado. Rodrigo no parpadeaba. Guiaron a Lucas hasta una silla, bien lejos de la entrada, cerca de los sillones para clientes VIP, pero apartado de ellos. Los otros oficinistas de traje cuchicheaban. Algunos reían por lo bajo, pero Rodrigo ni caso. Solo miraba fijo al niño, con una mirada llena de cosas atascadas. El niño se sentó tenso, como quien espera lo peor. Solo respiraba por la nariz, aferrado a lo poco que tenía, y de pronto casi nadie se atrevió a hablar en el banco. Como si el tiempo se hubiera detenido otra vez, igual que cuando la moneda cayó. Rodrigo se levantó despacio, frotando nervioso el pulgar sobre la moneda. Caminó hacia Lucas, ajustando el nudo de su corbata, tratando de recordar cómo era hablar así. Directo, sencillo. Pero se trabó un segundo, leyendo la inscripción que brillaba. A un niño solo bajaba la cabeza. No lloraba, pero sus ojos estaban llenos de agua, al borde. El labio mordido, el cuerpo hecho un ovillo, todo en él gritaba por salir corriendo.
pero su mano no se abría de ninguna manera. Un empleado pasó cerca, trayendo un vaso de agua. Lo dejó apenas sobre la mesa, como si el niño pudiera romperse. Lucas ni miró el vaso. El sonido del enorme reloj en la pared inundó todo el lobby, marcando la hora. Ni eran las 7:30. Sonó bajito el teléfono de caja. La lluvia caía furiosa contra los cristales. Algo en ese silencio pinchó a Rodrigo. La duda, la violencia pasada, el miedo de recordar. Sus dedos le apretaban la moneda más y más fuerte, hasta que dolía. Por un instante, Rodrigo volvió a mirar al niño. Notó el color del pelo, la forma de las manos, un pequeño corte en el mentón, igual a que su propio hijo se había hecho años atrás brincando en el sofá. Tragó saliva. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía cómo preguntar o si debía arrancarle respuestas al chico, o simplemente tirar todo por la borda y volver a su vida normal. Pero sintió un nudo en el pecho, más difícil de tragar que el orgullo. Pensó en la reunión importante que lo esperaba. Pensó en la cara indiferente de sus socios, en las miradas de reojo, en la voz de su exmujer, en el rostro del propio hijo perdido para siempre. Todo eso en un instante. Pero algo mayor lo mantuvo de pie en ese vestíbulo. ¿Fue la moneda o la mirada del niño? Todos esperaban una orden. Todos miraban a Rodrigo. Solo el niño, que solo deseaba desaparecer, se aferraba con todo el alma al pedacito de madre, de pasado y de esperanza que aún tenía en la oscuridad de ese banco. Rodrigo respiró profundo. El frío de la mañana le caló hasta los huesos. Sin decirlo, lo sabía, de ahí ya no saldría siendo el mismo nunca más. El salón está vacío, solo el ruido del reloj colgado y el goteo lejano de agua sobre mármol frío. Rodrigo entra de nuevo, esta vez con pasos más tranquilos. Sostiene la puerta, respira hondo y mira al niño aún en ese rincón. Su abrigo caro roza levemente el piso, eco suave. Se agacha hasta quedar a la altura de Lucas. Se nota que no está acostumbrado a eso. Su cara es seria pero se esfuerza casi torpemente en elegir las palabras. Lucas solo observa. La cara sucia, ojeras profundas, el pelo hecho un desastre. La piel fina alrededor de los ojos parece dolida de tantas noches en vela. El miedo es tan grande que aprieta el amuleto con los dedos como si fuera a desaparecer. Rodrigo observa ese gesto, ese instinto infantil de proteger lo poco que queda. El banquero intenta romper el hielo, su voz sale apenas audible. Habla de comida, de una cama para dormir. Tal como lo dice, parece que la comida fuera solo un detalle, pero por el ruido de la panza de Lucas, nombrarla es casi una tortura. Lucas no contesta. Solo asiente con la cabeza despacio, siempre vigilando la mano de Rodrigo. Hay sudor bajando por el cuello del chico, pero él no suelta la moneda. Aunque el hambre le sacude por dentro, parece que el miedo puede más. El labio lo tiembla. El niño aprieta el papel arrugado en el otro bolsillo, como si pudiera hacer volver a su madre al lado. Rodrigo carraspea, como espantando la incomodidad. El silencio pesa. Afuera la lluvia sigue, y solo una ventana enorme separa el calor falso del banco del frío de la calle. Nadie habla por un rato. Se oyen los guardias cuchicheando a lo lejos, sin entender qué pasa ahí adentro. Rodrigo respira hondo, hace girar la moneda entre los dedos, baja la vista. Prueba de nuevo, un poco más suave, pero ni el hambre puede romper la desconfianza en el niño. Lucas lo mira con esos ojos enormes, con una chispa de esperanza, pero también con la certeza de que no puede confiar en nadie. Huele a frío, a lluvia, a una tristeza que un adulto ni soportaría ver de cerca. Rodrigo piensa mandar a otro a solucionar todo, pero algo lo retiene ahí. Tal vez la forma en que el niño encoge la barbilla hacia el pecho, esperando un castigo que ya conoce de memoria. No hay coraje, solo miedo. El hombre percibe el corazón apretado, esa punzada de memoria, una herida vieja que había enterrado hace años. El banquero saca un chocolate, lo saca del bolsillo, lo sostiene con ambas manos y se lo ofrece a Lucas. No le habla de la moneda, ni de la carta, solo intenta con el gesto. El envoltorio refleja la luz, atrayendo la atención. Lucas abre los ojos apenas más, pero no estira la mano. El miedo manda en su cuerpo. Está acostumbrado a promesas que se vuelven mentira, a comida que aparece solo para serle arrebatada si no hace lo que le piden. El niño suelta un sollozo y rápido se limpia la nariz con la manga de ese trapo viejo que usa como manta. Rodrigo siente el olor fuerte de ese pedazo de tela gastada, mezcla de calle, lluvia y el sudor de tantas noches sin hogar. Ahí cabe toda la vida de Lucas. Se muerde el labio, duda, pero las lágrimas empiezan a asomar. Pero cierra la mandíbula, forzando esa dureza que aprendió en la calle.
Rodrigo se esfuerza por no mostrar nada en la cara. Pero resulta extraño. Allí, en ese sitio lujoso y en silencio, ver a un hombre experto en trucos de dinero intentando negociar con un niño desconfiado. Los ojos de Lucas brillan, pero no de felicidad. Es el brillo de quien calcula hasta dónde puede estirar el límite sin recibir un golpe, sin perder lo poco que le queda. El banquero pregunta, bajito, otra vez, ¿cómo conseguiste esa moneda? Lucas la aprieta tan fuerte que la mano le tiembla. Mira al suelo, luego levanta la mirada apenas por un instante, como diciendo, si hablo, todo puede salir mal. La barriga le ruge más fuerte ahora. El sonido es tan penoso que Rodrigo hace una mueca. El silencio vuelve aún más pesado. El niño al fin apoya la frente en la rodilla, esconde la cara, y su voz apenas sale. Solo murmura, no puedo decirlo. Rodrigo cierra los ojos un instante. El rostro se le endurece, tratando de ocultar su propio dolor. Piensa en su hijo. En la última vez que escuchó ese mismo sonido de panza vacía, recuerda el olor del champú infantil, la risa pequeña rebotando por la casa grande y vacía. En ese silencio, se siente el miedo de Lucas pegado al aire, de ese que no se va ni con comida ni con manta. Esa carta guardada entre su ropa, el papel casi roto, tal vez sea lo último que lo une a una antigua felicidad. Entonces Rodrigo cambia de táctica, y habla muy directo. Mira, no te voy a quitar nada. Solo quiero saber dónde encontraste esa moneda. No tienes que darla, solo cuéntame. Pero hasta él siente su voz extraña, casi forzada. Lucas solo niega con la cabeza. Al fin caen las lágrimas, pero cierra los ojos, forzándose a no sollozar. El silencio se hace aún más insoportable. Rodrigo siente ganas de levantarse y marcharse, huir de ese momento incierto, pero no lo logra. Se queda, casi a la altura del niño, notando el banco frío bajo las piernas, esperando alguna señal. El reloj, en la pared va tic-tac, tic-tac. Todo el banco parece haberse detenido solo para esperar la respuesta del niño. Rodrigo mueve la mano incómodo en el bolsillo, se inclina hacia adelante como si así ayudara. Afuera, la lluvia risha. El sonido golpea los cristales y hace que todo parezca más lejano. Lucas no dice nada. Se aferra, fuerte, a lo que le queda de madre, de historia, de un pasado que nadie quiso escuchar. Por un instante, parece que todos ahí, el banquero, el niño, hasta el guardia en la puerta, sabían que ese acuerdo nunca fue sobre moneda ni comida. Era sobre confianza, y eso, el niño aún no tenía para ofrecer. Y sin palabras, Rodrigo entiende que frente a él hay una valentía que el dinero no puede comprar. Y solo entonces decide no soltar él tampoco. Se queda, enfrentando su propio frío por dentro, esperando poder, de algún modo, acortar la distancia entre él y ese niño roto por la vida. La lluvia seguía repicando afuera, pero en el interior ahora se sentía más lejana. El olor a comida caliente llenó la sala. Arroz recién hecho, un trozo de carne brillante, frijoles tan oscuros como las ojeras del niño y algo de papa. La cocinera, doña Ana, dejó el plato sobre la mesa con otra expresión. No era solo trabajo, era como una abuela viendo a un nieto después de meses. No dijo nada, solo con la mano hizo un gesto de puedes comer, y se fue enseguida. Lucas no se movió al principio. Quedó sentado en la silla demasiado grande, los pies colgando, evitando el frío del mármol, la espalda jorobada, abrazado al amuleto mugriento y esa carta arrugada con tanta fuerza que era cuestión de vida o muerte. Miraba el plato, luego las esquinas del salón, y de vez en cuando al hombre elegante que solo lo miraba, brazos cruzados, distante. Rodrigo buscaba lógica a eso. Quería entender por qué se sentía irritado, incómodo, hasta perdido. Veía a ese niño pequeño sujetando la comida como a un perro de la calle, listo para huir si lo amenazaban. El sonido de la lluvia afuera prolongaba el silencio dentro. Lucas tomó el tenedor. Le temblaba la mano, manchada por la calle y días de desconfianza. Cortó la carne despacito, masticó no con ansia sino casi como si dudara de que fuera cierto, como probando que de verdad estaba ahí. No devoró como niño hambriento, sino comía de a poco, mirando a los lados, al suelo, al plato, nunca a los ojos de Rodrigo. Doña Ana salió y cerró la puerta. El silencio quedó solo para los dos. Solo el tintineo ocasional del tenedor en el plato y el frío pegado a las ventanas. Rodrigo veía la escena y sentía esa presión en el pecho que no lo visitaba hace años. Notaba esos detalles tontos, el pelo mojado sobre la frente, la piel marcada de mugre donde ni las lágrimas habían limpiado. Y entonces una memoria lo golpeó de golpe. La manera en que el niño agarraba la comida le recordó a su propio hijo,
años atrás. Esa desconfianza cuando probaba algo extraño. Era un rostro que no lograba olvidar, aunque Rodrigo se esforzara en enterrarlo. El hijo, la moneda perdida, ese vacío que se volvía hoyo en los ratos propios de silencio. Lucas masticaba con miedo de que, si terminaba rápido, todo se acabara. De vez en cuando, apretaba más fuerte la carta y el amuleto en el regazo, los nudillos tan blancos que ya ni la tierra los tapaba. Los ojos siempre alertas, buscando dónde resguardarse en una sala tan limpia, tan perfumada, tan ajena. Rodrigo sintió la distancia entre ellos, insalvable aunque solo los separara la mesa. ¿Por qué no habla?, se preguntaba. Quiso romper el hielo, carraspeó, pero la voz le salió seca, como siempre. Lo único que logró preguntar fue, ¿está bien la comida? El niño solo asintió con la cabeza, un gesto tímido, casi imperceptible. Por dentro, Rodrigo quería decir más, pero no sabía ni empezar. El silencio llenaba la sala, denso. Escuchaba el eco de los cubiertos, el tic-tac de un reloj caro, unas gotas golpeando el vidrio. Cuanto más miraba a Lucas, más veía el miedo desnudo en sus ojos. Y más recordaba el rostro de su hijo, aquellas mañanas apuradas, los pedidos de atención que siempre fingía no escuchar, los domingos vacíos después de la catástrofe. Lucas miró despacio la carta. Un gesto pequeño, sosteniendo el papel arrugado contra el pecho, como si hasta el viento lo pudiera arrancar. No soltaba eso por nada. Rodrigo vio los dedos sucios sobre el sobre. Era un cuidado extremo, como si reparara un tesoro. Cada bocado, el niño miraba el plato como quien agradece al cielo pero no se atreve a confiar. Había ahí una tristeza honda. El pecho escuálido, los ojos demasiado grandes para esa carita. Una energía de sobrevivir primero, sentir después. Rodrigo notó algo más, no era solo hambre. Era hambre mezclada con miedo, hambre de comida y de cariño al mismo tiempo. Un nudo en la garganta, porque entender eso era casi aceptar algo propio. Una ausencia que él mismo arrastraba, disfrazada de arrogancia, prisa y negocios. El ambiente era casi helado, pese a la comida caliente. Lucas no apartaba la vista de su carta y amuleto, pero de vez en cuando espiaba al hombre del otro lado. Solo de Rodrigo venía silencio, esa mirada pesada que la gente herida reconoce. La lluvia recrudecía contra los muros. El aroma de comida iba desvaneciéndose. Rodrigo pensó en preguntar por el amuleto, por la carta, la moneda aún protegida, pero se quedó callado. No era el momento. Tocaba respetar el silencio del niño, esa hambre contenida, ese miedo. Lucas terminó la comida con lentitud. No pidió más. Solo empujó el plato, bajito, como si pedir fuera demasiado. Se quedó ahí, aferrado a lo que le queda de su madre, el papel, el amuleto, la moneda, y ahora incluso el calor suave de la barriga llena. Rodrigo desvió la mirada, sintiendo su propia vergüenza. Se imaginó a su hijo, lo que habría hecho distinto. El corazón le latía raro. Se quedó sentado, tratando de averiguar por qué ese niño lo removía tanto sin decir palabra. Afuera caía la lluvia, pero adentro todo flotaba. El silencio, la memoria, el hambre calmada, y entre hombre y niño, un montón de preguntas que nadie se atrevía a poner en voz alta. Todavía olía a comida, pero Lucas ya no prestaba atención al plato vacío. Estaba quieto, en el borde de la silla, jugueteando con ese trapo que usaba casi como amuleto. Rodrigo seguía mirándolo, con esa expresión dura, dedicando más tiempo observando que cualquier adulto normal. Entre ellos, el tic-tac del reloj de pared cortaba todo. Tic-tac. Un silencio que incomoda. Rodrigo volvió a fijarse en las manos finas del niño. Se veía que Lucas no soltaba dos cosas, el amuleto sucio colgando de un trozo de cordón y esa carta arrugada, doblada 1000 veces. Rodrigo no podía dejar de mirar al papel. Algo en eso le tironeaba por dentro, una mezcla de curiosidad e incomodidad. Era como si el papel susurrara su nombre. Carrapeó, intentó sonar natural, pero la voz salió más baja de lo planeado. ¿Qué hay en esa carta, chico? Lucas apretó la carta al pecho, rápido. Los ojos se le agrandaron, asustados, en un instante. Era como si le fueran a arrebatar el último pedacito de familia. Rodrigo respiró hondo, casi impaciente, pero al ver el miedo en el rostro del niño, vaciló. Solo quiero ver. No voy a quitarte nada. Puedes confiar. Lo soltó como sin pensar. Ni siquiera sabía por qué. No era frase suya. Lucas miró alrededor, la mano temblándole levemente. Se mordió el labio, clavó la vista al suelo, como si pudiera cavar un hoyo y desvanecerse. Solo se oía la respiración ahogada en la cocina. Rodrigo se quedó esperando,
fingiendo indiferencia, pero los ojos no le alcanzaban para dejar de mirar al niño. Era como si detrás de esa carta hubiese algo que podía cambiarlo todo. Finalmente, después de un rato, despacio, como si entregara un secreto al viento, Lucas sacó la carta de su camiseta vieja y sucia. Se la alcanzó a Rodrigo con la mano tensa, mirando más al piso que a él. El banquero tomó el papel, esforzándose en ocultar la ansiedad. El hijo en el hospital, la mujer llorando hacía años. Recuerdos cruzaban la memoria como sombras bajo un cristal mojado. El papel estaba amarillento, húmedo en las esquinas, olía a calle, sudor, vida dura. Rodrigo lo abrió con cuidado, evitando rasgarlo, y enseguida reconoció la letra de su hermana. Esa escritura medio curva, llena de giros, igual a las notas de cumpleaños que dejaba sobre la mesa cuando vivían juntos. El estómago se le hizo un nudo. El niño miraba, atento y tenso, esperando juicio. Rodrigo quería leer, pero se le nublaron los ojos. Empezaba sencillo: hijo mío, si estás leyendo esto. El resto se adivinaba entre líneas borrosas. Ella hablaba de esperanza, pedía perdón por la ausencia, explicaba por qué había tomado algunas decisiones. Decía que nunca abandonara lo que llevaba en el pecho, porque el amor y el coraje eran la única herencia. En ese momento, Rodrigo sintió un peso enorme en la espalda. Tuvo que morderse la lengua para no llorar ahí mismo, delante del niño. Las últimas frases de la carta trataban de familia, de destino. El mundo es duro, pero la familia se reencuentra. Busca a quien guarde esa moneda antigua, te mostrará el camino de vuelta a casa. Lucas estuvo observando, en silencio. Los hombros caídos, como quien ya no espera nada de nadie. El niño, arrinconado en la silla, buscaba el rostro de Rodrigo con una mezcla de esperanza y miedo, intentando entender si todo eso le hacía sentido también a él. Nadie dijo palabra por largo rato, solo el reloj seguía cortando el mundo en dos. Rodrigo se pasó una mano por la cara, intentando disimular el enrojecimiento de los ojos. Su orgullo era enorme, pero en ese momento no valía nada. Pensó en los años sin hablar con la hermana, en peleas inútiles, en tiempo perdido. Ahora allí, parado frente al hijo de ella, la verdad empezaba a caerle encima como una lluvia helada. El corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo. El olor a café y pan se había esfumado, solo quedaba el frío colándose por las rendijas, cortando el ambiente. Rodrigo respiró para recomponerse, pero la cabeza le daba vueltas. Tantas cosas, tanto pasado, y ese niño, tan cerca, tan desconocido. Le devolvió la carta a Lucas con un gesto lento, sin poder hablar durante un par de segundos. Solo lo miró a los ojos, pidiéndole perdón en silencio. Lucas recuperó el papel y lo abrazó como si fuera un pedazo vivo de su madre. Bajó la vista otra vez, sorbiendo los mocos, disimulando como podía. Rodrigo se levantó despacio y se fue a la ventana, buscando aire. El mundo afuera era gris, la garúa golpeando los cristales, niños corriendo descalzos en la acera, conductores apurados tocando bocina. Se quedó ahí, mirando sin ver nada. Podía oír el sonido de su propia culpa. En el fondo, una necesidad de proteger al niño fue desplazando el miedo a lo que eso podía convertirse. Le dio vergüenza reconocerlo, pero la sentía y ya no intentó esconderlo. Detrás de él, Lucas dobló la carta con esmero, la envolvió junto al amuleto y quedó sentado, pequeño, esperando el siguiente paso, fuera cual fuera. Y, por primera vez en años, Rodrigo entendió lo que es perder y volver a encontrar. Al mismo tiempo, Rodrigo ya no lograba enfrentar la mirada del niño. Los últimos días, evitaba pasar por el pasillo del piso de arriba donde estaba Lucas. Si oía un ruido tras la puerta, buscaba cualquier excusa para dar media vuelta y marcharse. En el pecho, algo extraño, como un peso sumando y sumando, exprimiendo el aire, apretando las orillas del corazón. En el banco, los correos electrónicos ya hablaban de otra cosa. Gente que nunca intentaba acercarse, ahora caminaba despacito, mirando de reojo, preguntando con voz tímida: ¿es cierto que está acogiendo a un niño de la calle? Rodrigo respiraba profundo cada vez que escuchaba esas palabras, el orgullo queriendo imponerse. Levantaba el mentón, decía asuntos personales y seguía, fingiendo indiferencia. Por dentro, cada murmullo era como un empujón desde su propio castillo. Hubo un almuerzo con los socios. Era para hablar de tasas, inversiones, pero el tema se fue de las manos. Esto del chico, Rodrigo, la voz de Sergio, su amigo de toda la vida, traía preocupación. No deja buena imagen. La gente habla. Alguno, más valiente, hasta bromeó. En nada se pone de moda.
En nada se viene la caída de las acciones. Nadie rió de verdad. Por la noche, en casa, el silencio cambiaba de color. La casa tan grande se sentía vacía, con eco, casi demasiado fría para vivir. Rodrigo veía a la silueta del niño sentado en el suelo del cuarto, mirando una moneda, girándola entre los dedos con mimo, como quien sujeta a una joya invaluable. El chico casi ni hacía ruido, solo respiraba, mirando por la ventana como si todo un universo estuviera justo al otro lado de esos vidrios limpios. Rodrigo intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la letra temblorosa de su hermana, el dolor oculto en las palabras de la carta. Pensaba la última vez que se vieron. Peor aún, pensaba en todo lo que había quedado sin decirse. Y ahora, de repente, un niño tirado a la puerta de un banco, abrazado justamente a aquello que él intentó olvidar. No sabía si era rabia, susto o solo vergüenza de todo ese pasado. Frente al café, 2 días después, Rodrigo apenas podía mirar a Lucas a los ojos. El niño se sentó callado, en la punta de la mesa, manos apretadas en los bolsillos, sin tocar el pan. El silencio era tan denso que hasta masticar costaba. Lucas miraba rápido a los lados, como un animal asustado que intuye el peligro sin entenderlo. Cuando Rodrigo quiso preguntarle si quería más chocolate, la voz le salió dura, áspera, casi como regaño. El niño solo negó con la cabeza, sin decir una palabra. Sus ojos tan grandes, llenos de incertidumbre, buscando alguna señal de bondad donde no la encontraba. De vez en cuando, Rodrigo sentía ganas de pedir perdón por estar ausente, por tratar a Lucas como un problema, por no saber cómo demostrar cuidado sin parecer débil. Pero le faltaba coraje hasta para eso. Recordaba su propia infancia, la forma en que su padre gritaba por cualquier error, las noches sin dormir esperando un elogio que nunca llegaba. Se había prometido no encariñarse jamás, ni dejarse herir. Y ahora, aquel niño pequeño, lleno de parches, amenazaba la poca protección que aún le quedaba alrededor del corazón. Un día, Rodrigo regresó del trabajo más tarde. Había llovido todo el día en la ciudad. Entró, se quitó el saco mojado, y se detuvo a observar a Lucas sentado en la escalera, haciendo barquitos de papel con los folletos que traía del banco. La ropa del niño le quedaba grande, prestada por alguien de limpieza. Todavía tenía el pelo con restos de suciedad, los pies descalzos, siempre queriendo esconderse. Rodrigo carraspeó, incómodo, buscando alguna frase para empezar. Pero Lucas ni siquiera levantó los ojos. Siguió doblando, acomodando el papel, como si aquello fuera lo más importante del mundo. Rodrigo notó una lágrima pegada en la mejilla del niño. Ni siquiera lloraba de verdad, tal vez ya no le quedaban fuerzas. Simplemente la dejaba caer. Eso dolía más que 1000 palabras. A la mañana siguiente, la prima de Rodrigo apareció en el banco, haciendo sonar los tacones fuerte contra el mármol. Traía chismes, preocupaciones, consejos de madre, todo de golpe. Este no es lugar para ese niño, dijo. Te vas a encariñar demasiado, luego no vas a poder dejarlo. ¿Y si empiezan a quejarse? Vas a perder respeto. Rodrigo no respondió. Vio su propio reflejo de reojo en una ventana. Se veía más viejo, más cansado, con los ojos rojos de quien no duerme bien, el pelo revuelto. Él, que siempre había sido el pilar de la familia, ahora torpe frente a un niño de 8 años. Durante el día, Rodrigo se sorprendía mirando el teléfono, pensando en llamar a servicios sociales para arreglarlo como corresponde. Pero no podía. Siempre había una excusa, un proyecto nuevo, una reunión. Por la noche, el sofá se volvió duro, incómodo. Rodrigo pasó horas revisando los papeles de su hermana, releyendo la carta arrugada, tratando de armar el rompecabezas en su propio pecho. Era difícil admitir, incluso para sí mismo, que quería proteger a ese niño. No sabía por qué. Ni siquiera lograba imaginar qué le depararía el futuro si hacía lo que todos esperaban. Dejarlo, seguir adelante, cerrar el corazón otra vez. De vez en cuando sentía ganas de gritar, de huir, de rogarle a alguien más que tomara la decisión por él. Pero nadie podía. Solo él. Al final de ese tercer día, Rodrigo subió la escalera en silencio. Se detuvo en la puerta, vio a Lucas dormido hecho un ovillo, abrazado a la carta de su madre como si fuera un escudo. No había ya esperanza en su cara, solo cansancio. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ni una palabra. Volvió a bajar. Se sentó en la oscuridad del salón, sintió un sabor amargo en la boca. Allí, solo, entendió lo que era perderlo todo y no saber si siquiera querías arriesgarte a empezar de nuevo. El orgullo era una casa cómoda. Pero, ¿y si se atrevía a salir de ella?
Nadie imagina cuánto puede temblar una metrópoli a las 8 de la noche, cuando el frío y la lluvia se mezclan. El vidrio del banco se vuelve espejo de una ciudad empapada, todo como gris, la luz de los faroles proyectando sombras torcidas en los charcos. Pasaban apenas de las 8 cuando Rodrigo dejó el salón principal. Había sido un día insoportable, murmullos por todos lados, miradas de soslayo, gente entrando y saliendo del banco fuera de hora. Solo quería respirar y volver a casa, olvidar a Lucas por unos minutos. El pasillo alto parecía aún más grande a esa hora, ese tipo de silencio en el que cada paso pesa. El guardia le ofreció un paraguas, pero Rodrigo solo asintió con fastidio y salió apretando el saco contra el pecho. Dentro, Lucas se había resguardado en uno de los rincones, cerca de las máquinas de café, comiendo un trozo de pan duro que quedó del almuerzo. Estaba inquieto, mirando a cada rato la puerta, las piernas oscilando sin ritmo, con cara de niño que no sabe si esperar o huir. Afuera, la lluvia arreció. El portón electrónico hizo ese chasquido seco, casi como un disparo, y Rodrigo ya aceleraba el paso por la acera vacía. Pero, antes de llegar al auto, notó 3 figuras cruzando la calle. Capuchas puestas, manos en los bolsillos, pasos demasiado rápidos para el frío que hacía. Fingió no verlos, apuró. Pero la ciudad tiene sonidos que no engañan. Cuando escuchó el primer «Oye, doctor», sintió el cuerpo helarse de golpe. El más alto de ellos se acercó demasiado. Era un chico, ni 15 años, la cara delgada de hambre, camiseta rota debajo del buzo agujereado. El otro, más chico, sonreía con un solo diente, girando una navaja en la mano. El tercero se quedó atrás, mirando al suelo, como quien quisiera estar en otro sitio. Rodrigo intentó mantener la compostura, metió la mano en el bolsillo, pero la voz le salió temblorosa. «Déjeme pasar, soy cliente de este banco. Tengo guardaespaldas». El más alto soltó una risa seca. «Hoy manda la calle, viejo». Rodrigo buscó el carnet en la cintura, ya temblando, y en ese segundo oyó gritos detrás. Todo fue muy rápido. Apenas vio a Lucas salir corriendo por la puerta. El niño tropezó en el escalón, cayó de rodillas en el suelo empapado, pero se levantó con los ojos muy abiertos, el pecho agitado. Cuando Lucas vio quiénes eran, se quedó quieto, como si esperara que todavía pudieran ser amigos. «No hagas eso, migaja. Él me ayudó». Aquel migaja, el más alto, miró a Lucas con rabia, pero también con una sombra de temor, como si no tuviera certeza de nada. «Apartheid, Lucas. Esta vida ya no es para ti». Pero Lucas no obedeció. Inspiró hondo, avanzó y se puso entre Rodrigo y los otros. Pequeño, flaco, la cara lavada de lluvia y lágrimas. Sus manos temblaban, pero no se movió del sitio. Rodrigo solo podía ver el pelo pegado en la frente, la mirada desesperada. «Si quieren pegar, péguenme a mí». Él no hizo nada. «Magalle titubio». El de la navaja maldijo, intentó empujar a Lucas, pero el niño se encogió y se quedó. Rodrigo sentía el corazón latiéndole como nunca. No era solo miedo a que lo asaltaran. Era un miedo nuevo, casi infantil, de perder a alguien que ni sabía que ya era suyo. El más pequeño se enfureció y levantó la navaja, se acercó más. Lucas levantó los brazos, como si quisiera abrazar a Rodrigo, pero también como diciendo «Ya está, pueden hacerme daño a mí». Rodrigo sintió una oleada caliente subirle al rostro. Gritó, sin pensarlo, con tono ronco: «No lo toquen. ¿Me oyen? No toquen a este niño». En esa fracción de segundo, alcanzó a ver en los ojos de migaja una nostalgia antigua de quien una vez fue salvado y nunca más lo llamaron hijo. Soltó una palabrota, bajó la cabeza y empujó al otro para atrás. El de la navaja amagó con ir, pero desistió. Miró a Lucas, como queriendo entender por qué alguien elegiría proteger a un hombre rico. Y Lucas quedó allí, temblando de pies a cabeza, apretando el amuleto en el bolsillo trasero, sacando el pecho, tratando de ser más grande de lo que era. Rodrigo, de pronto, sintió unas ganas desesperadas de abrazar al niño, protegerlo, irse de allí con él en brazos, como hacía años con su propio hijo. Pero todo se trabó y solo pudo apoyar la mano, despacio, en el hombro de Lucas, sintiendo hasta la última gota fría filtrarse por la ropa. El grupo se fue despacio, maldiciendo, pateando latas. Migaja todavía miró para atrás y dijo despacio, como un secreto que solo Rodrigo pudo oír: «Ese sí tiene coraje de verdad». La calle volvió a llenarse de ruidos, autos apurados, bocinas a lo lejos. Pero los dos tardaron en moverse. Rodrigo respiró hondo, con el cuerpo entero adolorido. Se dio cuenta de que ninguna fortuna,
Ningún nombre en la fachada lo podría proteger de ese tipo de susto. Más que eso, sintió pánico de perder a ese niño. Sintió que en algún rincón del corazón ese miedo era nuevo, pero también el más antiguo de todos. Dentro, en el tibio calor del banco, Lucas se desplomó de frío, de miedo, pero no soltaba el amuleto. Apoyó la cabeza en el vidrio, los ojos casi cerrándose de cansancio. Rodrigo pidió un café, se sentó al lado sin decir nada durante mucho rato. Se quedó mirando al niño y se dio cuenta de una cosa extraña. Quizá, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Y ni siquiera sabía qué hacer con esa certeza que se le pegó como la lluvia al saco, imposible de ignorar. Rodrigo pasó casi toda la noche en vela. Tenía en la memoria los ojos de Lucas, abiertos de susto, el cuerpo pequeño encogido detrás de él. Después de lo que pasó, era como si todavía pudiera oír la lluvia golpeando el vidrio, el eco de los gritos en la acera, y ese silencio denso, lleno de palabras que nadie se atrevía a decir. En la mesa del salón, Rodrigo miraba su café, la taza temblando un poco entre sus manos. Por más que intentara, la imagen del niño interponiéndose en el asalto volvía una y otra vez. Había sido automático, casi irracional. Y eso lo tocaba muy profundo. Una banda de chicos de la calle, armados apenas con piedras y mucho miedo, gritando, exigiendo plata. Lucas, desesperado, metiéndose en medio. Todo por él, un extraño. Sentía un nudo duro en el pecho. ¿Cuántos años había pasado escondiéndose detrás de la rutina, los negocios? El viejo Rodrigo, frío, distante, desconfiando de cualquier bondad en el mundo. Pero Lucas mostraba otra cosa. El día siguiente amaneció con un cielo gris, pesado de nubes, como si la ciudad entera estuviera de luto. En la oficina se encerró y pidió no ser molestado. Pero no podía pensar en nada más que en ese niño. No era solo culpa, ni pena. Era algo más grande. Había algo allí que necesitaba comprender. Como si la vida gritara que no era coincidencia, no podía serlo. Cogió el móvil. Llamó a su asistente, Luciana. Ella contestó con voz soñolienta al otro lado de la línea, pero Rodrigo ni se percató. Necesito que consigas todo lo que puedas sobre ese niño. Lucas. Historial, documentos en la alcaldía, registros viejos, lo que sea. Respirabajando, las manos sudorosas. Y llama también a los servicios sociales del barrio donde decía vivir con su madre. Luciana se sorprendió, pero no preguntó más. Él siempre fue duro, casi nunca se interesaba por nadie, mucho menos por un niño de la calle. Rodrigo colgó, mirando al vacío, jugando con el anillo que ya ni llevaba. El tiempo pasaba lentamente. El ruido de la ciudad llegaba amortiguado por la lluvia del otro lado. Gotas deslizándose en el vidrio, ladridos lejanos, bocinas allá abajo, como un zumbido constante. Rodrigo iba de un lado a otro, la espalda pesada. Cada vez que cerraba los ojos, se le aparecía el rostro de Lucas. Y esa moneda, igual a la que su hijo tenía antes del accidente. Eso aún dolía de una forma de la que quería escapar. Cuando sonó el teléfono otra vez, Rodrigo casi se sobresaltó. Luciana habló bajo, con cierta tensión. Señor, acabo de recibir unos papeles de la alcaldía. El chico sí se llama Lucas. Lucas Morris. Nació aquí, en Sao Paulo. Y hay algo más, dijo ella, titubeante, como si temiera su reacción. Figura como hijo de María Clara Alves Reis. Al oír el nombre, Rodrigo se congeló. Miró sus manos, temblando un poco, como si esperara despertar de una vieja pesadilla. María Clara no veía a su hermana desde hacía años. Desde aquella pelea, desde que desapareció de la vida familiar. Solo tenía noticias vagas, siempre de dificultades, pobreza, luchando por criar al hijo. Y él había preferido no involucrarse. No quiso ver, no quiso ayudar. Le llegó como un golpe. Hay una carta aquí en los archivos, señor. Escrita a mano. Debieron entregarla a la familia. Parece importante, completó Luciana. Sintió el pecho oprimido, como si alguien le apretase todo por dentro. Y, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Se levantó de la silla de golpe. Andaba por la oficina como un león enjaulado, la cara cansada, marcada por un peso mucho más grave que la falta de sueño. Todo comenzaba a encajar. El niño perdido, la mirada asustada, la moneda, la carta. No podía ser solo obra del azar. Respirando hondo, llamó a otro antiguo empleado, Pedro, que había sido portero en el edificio donde vivió María Clara. El viejo reconoció la voz de Rodrigo al instante,
pero no ocultó la sorpresa. ¿Lucas? Sí, doctor. Era un niño bueno, educado, ¿sabe? La madre sufrió muchísimo. Murió hace algunos meses. El chico quedó solo, intentó sobrevivir como pudo. No lo volví a ver, pero me partió el corazón, dijo Pedro, con la voz quebrada, como si todo este tiempo hubiera esperado que alguien de la familia buscara al chico. Y fue ahí, escuchando aquello, que Rodrigo sintió que todo caía en su sitio. Toda la indiferencia, la distancia, como si hubiera pasado años anestesiado tras su propio orgullo. Siempre se decía que la familia era un obstáculo, que los sentimientos eran debilidad. Pero ahora tenía un niño durmiendo en la puerta de su banco, cargando en el pecho todos los huecos que él mismo había ayudado a excavar. Recordó cuando su hermana llamó pidiendo ayuda. Él se negó. Dijo que no podía, que tenía una reunión, que era urgente. Mañana hablo contigo. Nunca habló. Abrió el cajón, sacó la vieja foto familiar. Las sonrisas de otros tiempos, la hermana abrazándolo, más joven, riendo. El niño que podría haber sido el propio Lucas, si hubiera tenido suerte. Rodrigo miró la foto y sintió todo temblar por dentro. Agarraba la imagen como quien quiere volver al pasado, como si eso pudiera borrar el dolor. Pero nada lo borraba. En el fondo, él ya sabía. No podía huir de eso. Lucas era su sobrino. Era el niño que él debía haber cuidado, que debería haber amado desde el principio. El dolor era culpa, un miedo gigantesco de haber perdido la última oportunidad de hacerlo diferente. La lluvia golpeando fuerte contra la ventana. El olor a café pasado en el salón. El recuerdo de la noche. Lucas, chiquito, valiente, defendiéndolo como si fuera de la familia. Rodrigo se sentó en la silla, por fin, dejó que alguna lágrima le corriera por la cara. Quedó así largo rato, buscando palabras, pensando qué hacer ahora, con ese nuevo peso y esa oportunidad inesperada en las manos. Solo después de mucho tiempo tomó el teléfono de nuevo y llamó, diciendo apenas, «Encuentra a mi hermana. Haz lo imposible. No puedo perder a nadie más». Rodrigo se quedó parado en el pasillo, apretándose las manos mientras esperaba. El reloj de la pared marcaba los segundos con un tic-tac nervioso, y por un instante pensó en retroceder, huir de esa verdad que desnudaba toda su culpa. Pero el eco de los pasos de ella en el suelo frío lo trajo de vuelta. Cada paso parecía quitarle el suelo a Rodrigo. Miró la puerta, su hermana entró despacio, casi encogida, más chiquita de lo que la recordaba. El rostro de ella estaba pálido, cansado, con grandes ojeras. Cuando las miradas se cruzaron, Rodrigo sintió un nudo subiéndole hasta el pecho. Ninguno de los dos decía nada. Ella temblaba, apretando el bolso contra el cuerpo, como si aún necesitara protegerse de todo. Él intentó sonreír, pero solo le salió una mueca tensa. El silencio solo se rompió con las lágrimas que empezaron a caer en el rostro de ella antes de siquiera acercarse. Lucas estaba en una esquina, pequeño, apretando la carta arrugada contra el pecho. Parecía asustado, pero los ojos le brillaban entre miedo y esperanza, como si ya supiera que allí había algo que siempre soñó, pero nunca se atrevió a creer. Se encogió más, escondiendo la cara bajo el brazo cuando sintió la mirada de la mujer sobre él. Ella se arrodilló delante del niño, sin decir nada. El pelo le caía, húmedo por la lluvia y las lágrimas. Los dedos le temblaban al estirarse para tocar la mano de Lucas. Por un segundo, el mundo quedó suspendido, como si todo el ruido del centro se hubiera detenido. Solo se oía la respiración temblorosa de ella y el llanto contenido del niño. Un segundo después, Lucas levantó la mirada. Le buscó los ojos, como quien quiere encontrar una respuesta en todos los rostros vistos en la calle. Se miraron así, reconociéndose. De pronto, la mujer le tomó la cara entre las manos, la acercó despacio y apoyó su frente contra la del niño. Lloró fuerte. Lucas se aferró a su cuello y se soltó en un sollozo ahogado, de esos que nadie se atreve a cortar. Rodrigo se quedó allí de pie, mirando, con el corazón desarmándose en el pecho. El orgullo, la arrogancia, la frialdad, nada de eso tenía ya sentido. Se secó la cara, intentando ocultar el llanto, pero los ojos le brillaban enrojecidos y todo el cuerpo le temblaba. La hermana de Rodrigo le alisaba el cabello a Lucas, lo olía, como queriendo asegurarse de que era real. Le hablaba bajito, «Eres tú, hijo, eres tú, mi amor». Lucas no podía responder, solo lloraba, solo el cuerpo cansado en ese regazo que tanto había soñado. El guardia del banco miraba de lejos, sin entender del todo. Hasta la recepcionista apartó los ojos de la pantalla, conmovida,
sintiendo que aquella escena era más grande que cualquier reunión o dinero que pasara por esas puertas. Rodrigo se acercó despacio, casi tropezando consigo mismo, cada paso una petición de perdón que no sabía convertir en palabras. Miró a su hermana, avergonzado y esperanzado, y balbuceó: «Perdóname. Por todo. Debí haberos buscado. Me equivoqué mucho». Ella levantó el rostro, bañado en lágrimas, y lo miró con un dolor antiguo. Pero en ese momento, el pasado no importaba, solo el ahora. Le hizo señal para que Rodrigo se acercara a ellos. No dudó. Se agachó en el suelo frío, junto a los dos. En silencio, intentando aguantar las lágrimas, los abrazó. Fue un abrazo fuerte, lleno de sollozos, de manos que se aferran como si quisieran pegarse para siempre. Sin palabras ni explicaciones. Solo emoción, solo ese calor humano que Lucas nunca había sentido. El niño quedó entre los dos adultos, escuchando el llanto, sintiendo esas manos que cada vez lo apretaban más fuerte. El olor de su madre, el contacto, los cabellos revueltos de ella mezclándose con los suyos, todo era uno, y por primera vez Lucas no temía cerrar los ojos y creer que era real. Así se quedaron un tiempo que nadie supo medir. El ruido de los autos en la avenida, la lluvia goteando afuera, la luz fría del banco, todo desapareció. Dentro de ese abrazo, no hubo hambre, ni abandono, ni rabia, ni duda. Rodrigo miró el rostro de su sobrino. Vio en él una parte de sí mismo. El niño aún sostenía la moneda, apretada en la mano pequeña, y también la carta casi deshecha por el tiempo. Rodrigo las tocó, con cariño, y prometió en voz baja: «Nada nos va a separar otra vez». La hermana asintió, llorando, diciendo solo gracias entre los sollozos. Era más que superar rencores. Sabía que nadie puede devolver el tiempo perdido, pero que sí es posible hacer las cosas diferentes a partir de ahora. Por primera vez en mucho tiempo, sintió confianza otra vez. Lucas miró a su madre, luego a su tío, y en el fondo de sus ojos vio un futuro. Sintió que ahí estaba el inicio del hogar que siempre imaginó, pero que nunca se atrevió a dibujar en su cabeza cuando dormía en la acera, temiendo al frío. En el silencio, solo emoción. Cada uno sumergido en sus propios recuerdos, dejando que el dolor se deslizara junto con las lágrimas. Y, aunque no dijera nada más en ese instante, todos sabían, desde ese momento, nada volvería a ser igual. El corazón de Rodrigo se abrió. El de su hermana se calmó. Y el de Lucas, por primera vez, se sintió completo. Rodrigo pasó la noche en vela. No como otras veces, preocupado por ganancias, informes, ese temor callado de perder el control de su imperio. Ahora era diferente. El rostro de Lucas y el de su hermana permanecían en su cabeza. Venían como un filme silencioso, mostrando cada lágrima, los brazos temblando, esa mezcla de dolor y esperanza cuando madre e hijo se reencontraron. Sentía un vacío en el pecho, pero al mismo tiempo, una nueva voluntad empezaba a crecer. Era algo raro, casi como un calor que brotaba desde el fondo, empujándolo hacia adelante. A la mañana siguiente, cuando el sol intentó salir en el cielo gris, Rodrigo ya estaba de pie. Tomó café sin siquiera sentir el gusto. Alcanzaba a oír algo de risa desde la habitación de invitados, donde Lucas y su madre dormían juntos por primera vez en años. Eso le humedeció otra vez los ojos. Respiró hondo, buscó fuerzas, se puso la corbata con más calma. En el trayecto al banco, todo parecía haber cambiado de color. No por fuera, porque la ciudad seguía gris, húmeda, con el ruido de los autos mezclándose con la lluvia apenas disipada desde la madrugada. Era por dentro. Rodrigo recorría las calles con otros ojos. Notó a ese anciano que se sentaba cada día frente a la farmacia, a la mujer con 2 niños pidiendo monedas en el semáforo. Antes evitaba mirar. Ahora, no podía apartar la vista. Por algún motivo, todo eso le tocaba el alma. En el banco, los empleados lo notaron. Entró sin aquella prisa habitual. Saludó a la recepcionista y, por primera vez, le preguntó el nombre. Ella sonrió, sorprendida, y Rodrigo notó que debía ser casi de la edad de su hermana. El pasillo hasta la dirección parecía más largo. Pasó entre miradas curiosas, algunas intranquilas. Un empleado joven se tensó cuando Rodrigo se le acercó, quizá esperando la típica reprimenda. Pero ese día, Rodrigo simplemente le hizo un leve gesto con la mano y preguntó si todo iba bien en su casa. El muchacho pareció no creerlo, se apenó, pero sonrió también. En la oficina, Rodrigo se quedó solo unos minutos. Miró por las ventanas grandes, que dejaban ver la ciudad mojada. Su cabeza giraba en círculos. Pensó en todo lo vivido,
Coches importados, fiestas caras, horas interminables en reuniones, esa sensación de conquista que nunca duraba. Recordó a Lucas, durmiendo afuera, la cara encogida, intentando protegerse del frío apenas con un trapo. Pensó en esos ojos de niño, astutos y asustados, apretando la moneda como si fuera un trozo de esperanza. Era imposible fingir que nada había pasado. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Tomó el teléfono, vaciló, pero luego decidió. Iba a usar todo lo que tenía para hacer un cambio real. No solo para Lucas, sino para otros niños también. Pasó la mañana haciendo llamadas. Pidió reuniones con el ayuntamiento, buscó arquitectos, llamó a empresas de muebles. Fue hasta la oficina de los abogados del banco, ese departamento que siempre usó para defender su patrimonio, proteger contratos. Ahora, quería saber qué tipo de lugar podía montar en poco tiempo, qué papeles se necesitaban para una casa de acogida. Algunos se sorprendieron. Otros, realmente, desconfiaron. Un socio llegó a decir, en voz baja, que Rodrigo estaba abriendo la puerta al desorden. Otros comentaron que eso dañaría la imagen del banco. Rodrigo escuchó en silencio. Le apretó el pecho, pero no discutió. Por primera vez, ya no le importaba tanto lo que pensaran los demás. Cuando salió del banco al final de la jornada, ya había dejado de llover. El aire era más fresco. Rodrigo caminó despacio por una calle cercana. Observó a cada niño sin abrigo, cada mirada desconfiada. El corazón le latía rápido, pero la culpa ya no era solo de espectador. Ahora era compromiso. Sintió necesidad de actuar. No podía devolver lo que el tiempo se llevó, pero sin impedir que otros vivieran el mismo dolor. Al día siguiente, la noticia apareció en toda la prensa de la ciudad. Un banquero famoso abriría una casa de acogida para niños de la calle. Hubo quien dudó, quien se burló, pero las miradas empezaron a cambiar. Viejos clientes felicitaban a Rodrigo en el hall del banco. Algunos residentes comentaban en mercados, en las paradas de autobús. Hasta el viejo guardia, que antes lo miraba de reojo, ahora sonreía cuando Rodrigo pasaba. Las obras empezaron rápido. Rodrigo iba casi todos los días al terreno. Prestaba atención a cada detalle, quería ventanas grandes, paredes coloridas, espacios de juegos. Se sentaba a hablar con trabajadores sociales, escuchaba historias de los niños, aprendía cada nombre poco a poco. Más de una vez se secó la cara, sin poder ocultar la emoción. Veía en las niñas y niños la misma mirada que tenía Lucas la primera noche. Mezcla de hambre, miedo y, pese a todo, esperanza. En el banco, el cambio se esparció. Los empleados organizaron campañas de donación. Algunos empezaron a traer ropa, juguetes, hasta libros. Rodrigo veía todo eso y sentía orgullo, una alegría sencilla, muy diferente de los premios y títulos de antes. En casa, Lucas llamaba a Rodrigo para ver dibujos animados, para armar bloques juntos, de vez en cuando le hablaba de sueños. Rodrigo escuchaba, sonreía solo con la mirada. Su hermana, ahora, formaba parte de los almuerzos de los domingos. El silencio del pasado dio paso a un ruido dulce, de cariño, de familia, de algo vivo. Incluso cuando aparecieron los problemas, y si aparecieron, porque no todo es magia, Rodrigo no pensó en rendirse. Ya lo sabía, cambiar por dentro es lo que en verdad transforma todo por fuera. En el banco, en la ciudad, el respeto llegó despacio, junto con el afecto. El nombre de Rodrigo Alves dejó de ser solo sinónimo de riqueza. En esa esquina que antes era puro frío y abandono, ahora nacía un lugar con luz, olor a comida caliente y risas de niños. Y cada vez que Rodrigo entraba allí, sentía el corazón más liviano. Como si, por fin, también él estuviera en casa. Cuando Lucas empuja la puerta de su cuarto nuevo, no logra creer que ese lugar sea para él. Huele a ropa limpia, a madera fresca, y se siente el calor del edredón aún desde lejos. Se queda en la puerta, algo incómodo, los ojos bien abiertos de sorpresa. Su manito aún aprieta el amuleto en el bolsillo, como si temiera despertar y ver que todo vuelve a desaparecer. Rodrigo está allí al lado, quieto, algo distante, como si tampoco pudiera creer lo que está viendo. No es solo el cuarto lo que ha cambiado, es la expresión del niño. Lucas camina despacio hasta la cama. Pasa una mano por la sábana suave, luego se sienta, hunde los dedos en la colcha nueva, sintiendo la textura. Por un instante, no dice nada. Los ojos se le llenan de lágrimas, pero no deja que ninguna caiga. Respira hondo, como quien quiere guardar toda la felicidad en el pecho. Afuera, una llovizna fina golpea la ventana. Tadeu guarda silencio. Solo se escucha el suave murmullo de la lluvia, y ese sonido,
que antes era solo tristeza, parece ahora acompañar bien el calor y la calma de adentro. Lucas recorre el cuarto con los ojos, donde todo le pertenece. Un armario bajito, algunos juguetes de colores, libros en la repisa. El cuadro en la pared aún está vacío, esperando su toque. Y es en ese momento cuando recuerda la carta de su madre. La saca del bolsillo con más cuidado que nunca. El papel casi transparente de tantas veces doblado. Le tiemblan los dedos. Respira aún más profundo, buscando con la mirada el lugar perfecto, justo encima de la cabecera. Con un pedazo de cinta, cuelga la carta allí. Por unos segundos, solo observa el papel algo arrugado, el trazo torcido de las palabras. Para los demás, puede que no signifique nada. Pero para él, eso es fuerza. Es recuerdo. Es la promesa cumplida, de que nunca más dormirá en la calle ni tendrá miedo a la oscuridad. Poco a poco, su expresión cambia. Aquella mirada desconfiada deja espacio para una sonrisa tenue, pequeña, pero verdadera. El amuleto que siempre guardó pegado al pecho, ahora encuentra un lugar nuevo. Busca una cajita en la estantería, de esas organizadoras sencillas, y coloca en ella el amuleto, junto a la moneda rara. Aún duda con las manos. Es esa mezcla entre querer proteger y querer mostrar con orgullo, porque ahora esos tesoros ya no son solo sobrevivencia. Son recuerdos de familia, memoria de un amor que parecía perdido y regresó. Rodrigo mira todo en silencio. Sus ojos tienen algo distinto. Antes eran solo fríos, calculadores. Ahora, parece que siente cada gesto del niño, cada respiro tenso. De pronto, se da cuenta de que Lucas lo mira, con timidez, como diciendo gracias sin decir palabra. Lucas se prueba los zapatos nuevos que le regalaron. Mira sus pies, extrañado por el peso distinto, camina de un lado al otro, intentando acostumbrarse a la idea de que ya no se los quitarán mientras duerme. En el fondo, todavía tiene miedo, y eso se nota en la forma en que revisa la puerta, como procurando asegurarse de que podría huir si fuera necesario. Pero, poco a poco, la desconfianza va desapareciendo. El olor de la cena cruza el pasillo. Un plato de arroz caliente, frijoles de verdad, carne jugosa. Lucas no recuerda la última vez que comió así. Escucha a los otros niños reír abajo y siente algo extraño en el pecho, ganas de reír también. De sentarse entre gente, escuchar historias, no preocuparse por si mañana lo echarán. Entonces, Rodrigo lo llama con una voz suave, como si le hablara a su propio hijo. Lucas se levanta, huele el pijama limpio que acaba de ponerse y sonríe apenas. Deja el cuarto lentamente, pero antes de salir, posa la mano en la carta de su madre pegada a la pared. Se queda unos segundos, como prometiéndose a sí mismo que será feliz desde ese día. En la sala, los niños juegan. Una niña tira de la mano de Lucas, queriendo mostrarle un dibujo nuevo. Al principio, él jala el brazo hacia atrás, acostumbrado a defenderse. Pero la niña insiste. Su sonrisa es amplia, sincera. Lucas se atreve a devolverle una pequeña sonrisa y la sigue, tímido, pero ya más ligero. Rodrigo observa esa escena sin pestañear. Siente algo cálido en el pecho. No dice nada, pero los ojos le brillan, como si también él estuviera sanando algo por dentro. Con cada paso del niño, el pasado parece quedar atrás. A la hora de dormir, Lucas regresa a su cuarto. Se sienta en la cama, mira alrededor y, antes de apagar la luz, acaricia despacio el amuleto y la moneda. Ya no tiene que esconderlos. Ahora tienen un lugar especial, donde nadie los va a robar, donde son trofeos y no secretos. Se acuesta, se cubre hasta la barbilla y, por fin, cierra los ojos sin miedo. El rostro se le relaja. De a poco, los pensamientos malos se disipan. Una sonrisa duerme con él. Por primera vez, Lucas sueña con el futuro, no con la calle fría de afuera. Aquí encuentra más que refugio. Encuentra paz, esa que muchos reciben al nacer, pero que él tuvo que pelear duro para conseguir. Afuera, la lluvia ya se va, dejando el silencioso sosiego de la madrugada. En el cuarto, entre cuatro paredes sencillas, hay un verdadero hogar, un niño seguro y el inicio de una nueva historia. El bullicio de los niños corriendo por el césped mezcla carcajadas pequeñas con gritos de sorpresa. El viento todavía trae algo del frío de la noche anterior, pero el sol ya ha vuelto a calentar cada rincón del jardín del albergue. En un rincón más tranquilo, Rodrigo se sienta en un banco de madera, con Lucas a un lado y la madre del niño al otro. Los tres forman allí una figura extraña, casi tímidos, desconfiados de ese momento que parece simple, pero que dentro pesa y late fuerte. Lucas sostiene en el regazo un sándwich algo aplastado, la mirada curiosa mezclada con aquel miedo viejo de perderlo todo otra vez.
Observa a los otros niños jugar en el columpio. De vez en cuando, mira al suelo, como comprobando si de verdad está en un lugar seguro. La carta de su madre, ahora limpia, sin los viejos dobleces, descansa entre sus manos como asegurando que, esta vez, las cosas bonitas no desaparecerán de repente. A veces, la mirada de Lucas se cruza con la de Rodrigo, y todavía queda un poco de esa duda. ¿Será cierto esto? ¿Durará? Rodrigo, que siempre tuvo tanto miedo de mostrarse frágil, respira hondo mientras observa al hijo de su hermana. Recuerda el pasado, todo lo que perdió. Mira las uñas pequeñas de Lucas, aún sucias de tierra, y siente al mismo tiempo culpa y gratitud. Culpa por nunca haber buscado, por no haber preguntado de verdad, por solo despertar a todo esto porque una moneda cayó al suelo. Y gratitud porque, de alguna forma torcida, el destino volvió a cruzar sus caminos, dando una oportunidad de comenzar otra vez, aunque sea tarde. La madre de Lucas tampoco puede creer que esté allí. Su rostro lleva el cansancio de quien ha pasado demasiado para una sola vida. Ojos rojos de tanto llorar, pequeñas sonrisas de alivio y asombro. Sostiene la mano de su hijo con fuerza, y, cuando cae en cuenta, la suelta, riendo bajito, avergonzada, para no ahogar al niño. Su mirada va de Rodrigo a Lucas una y otra vez, intentando acostumbrarse a esa escena. No sabe si dar las gracias, pedir perdón o simplemente saborear en silencio el instante. El olor a pan recién hecho se extiende por el aire. Adentro, otros niños conversan en voz baja por el pasillo, algunos aún dudando qué significa albergue. El tiempo parece fluir distinto allí, despacio, con cuidado, como sabiendo que esas personas necesitan calma para volver a confiar. Rodrigo ve a Lucas morder el pan, masticar despacio, como si cada bocado valiera más que cualquier dinero. Entre mordisco y mordisco, el niño levanta la vista hacia el cielo abierto. Algunas nubes delgadas pasan, y Lucas dibuja coches y animales imaginarios con sus formas. Cuando su madre le pregunta, casi sin voz, ¿qué ves ahí, hijo? Él solo sonríe de lado, sin necesidad de explicar. El silencio de los tres no es vergüenza, es alivio. Y aunque las sonrisas sean tímidas, nadie olvida lo vivido. Las cicatrices siguen ahí, en los hombros encorvados de los adultos y en el modo en que Lucas se encoge cuando un desconocido se acerca demasiado. Pero ahora, bajo el sol de ese jardín, se permiten sentir una esperanza verdadera. Una niña de pelo rizado pasa corriendo, tropieza cerca del banco y deja caer un pedazo de torta en el césped. Lucas, sin pensarlo, se agacha para ayudarla a recogerlo, y cuando la niña le agradece con una sonrisa enorme, él solo dice de nada, sin aquel miedo de antes. Rodrigo ve en ese gesto un coraje mucho mayor que cualquier inversión millonaria. Son pequeños actos así, tan simples pero tan raros, los que dan sentido a todo lo que su dinero jamás compró. De pronto, alguien aparece con una guitarra. Los niños empiezan a cantar bajito una nana desafinada. A Rodrigo se le humedecen los ojos, pero disimula mirando su reloj. La madre de Lucas no se contiene. Llora en silencio, el rostro bañado en lágrimas que ahora brillan de esperanza, lágrimas distintas a las de antes. Lucas apoya la cabeza en su hombro y cierra los ojos, aceptando esa paz nueva, como quien deja caer una carga después de andar años encorvado. Poco se dice. No hace falta. El tiempo allí se estira, los segundos van más lentos, cada respiración parece prometer que de ahora en adelante nada será tan duro como lo que quedó atrás. Rodrigo observa al hijo de su hermana, siente el pecho arder de emoción. Por fin entiende eso que siempre fingió no entender, que la familia nunca se pierde, ni siquiera cuando todo se viene abajo. En ese instante, un pajarito se posa en las ramas y canta. Es solo un instante, pero Lucas sonríe de una forma que Rodrigo jura nunca haber visto. No es una sonrisa de quien recibió un juguete, sino de quien encontró refugio del temporal, por dentro y por fuera. El ruido del tráfico lejano ya no molesta. Las risas de los niños, los ojos emocionados de los adultos, el viento suave entre las hojas, todo indica que, en ese rincón del mundo, ha comenzado algo nuevo. Mientras la cámara invisible se aleja en silencio, mostrando desde arriba el patio lleno de pequeñas vidas que empiezan de nuevo, se siente el sentido de ese momento. El dinero de Rodrigo se transformó en casa, calor, esperanza para quienes solo conocían el frío. Y Lucas, con su amor valiente, enseñó al millonario a amar otra vez. Porque, cuando todo parece perdido, la compasión de un solo gesto puede cambiar el destino de todos. Donde antes solo había dolor, nació un hogar. Y ninguno de ellos lo olvidará.